Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy lo haremos de la mano de la maestra Noemí Juárez, a quien recibimos con muchísimo gusto. Maestra Noemí, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny, muchas gracias. Y también vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! El día de hoy tendremos a un invitado muy especial quien nos platicará sobre su participación y experiencia en la Revolución de Independencia. Bienvenido, José María Morelos y Pavón. Bienvenido a Aprende en Casa 3. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Gracias, es un gusto de verdad estar con ustedes y ver que los ideales y sentimientos por tener una nación independiente y libre por la que tanto luché, rindieron frutos. Antes de iniciar, ¿qué te parece si te presentas con las niñas y los niños que nos ven desde casa? Aunque seguro ya saben de quién estamos hablando. Muy bien. Pues mi nombre completo es José María Teclo Morelos y Pavón. Seguramente ustedes me conocen más por mi primer apellido, Morelos. Así que en las páginas de historia, soy Morelos, o también conocido como el Siervo de la Nación. He visto varios monumentos de usted, además de que recuerdo un estado de la República se llama Morelos en tu honor. ¿Naciste tú ahí? Yo nací en la ciudad de Valladolid, hoy llamada en mi honor a partir de 1828, Morelia. Y esta se encuentra en el actual estado de Michoacán. Yo crecí con mi abuelo y él era mi maestro y me enseñó a leer y a escribir. A los 11 años dejé la ciudad para trabajar en el campo como labrador, arriero y escribano en una hacienda productora de añil hasta los 24 años. Vaya, no conocíamos esa parte de tu vida, pero a ver, tú eres sacerdote, ¿no? ¿Cómo lograste continuar con tus estudios? Bueno, durante mis años de trabajo en la hacienda, nunca dejé de pensar en estudiar y logré ahorrar algo de dinero para poder ingresar al colegio de San Nicolás. Ahí conocí a Miguel Hidalgo, a quien consideré, por supuesto, mi maestro. Después de varios años de estudiar, pues logré ser sacerdote. El día de hoy lo invitamos para que nos cuente qué hizo usted en la Revolución de Independencia y por qué sus ideas fueron tan importantes para el movimiento insurgente y la creación de México como nación libre e independiente. Pues en 1810 era cura en Michoacán, donde la mayoría de mis feligreses eran indígenas. Conocí su situación de desigualdad y yo traté de ayudarlos para que trabajaran sus tierras y no las rentaran. A principios de octubre llegó la noticia de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla había levantado al pueblo de Dolores en armas en contra del gobierno virreinal. Cuando supe que se dirigía a Valladolid, yo tomé mi caballo y me apresuré para encontrarme con él, ya que también estaba en contra del gobierno virreinal. Había vivido en carne propia las diferencias sociales y la falta de oportunidades para los que habíamos nacido en la Nueva España, sin importar la casta o clase social a la que pertenecían. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa entrevista con Miguel Hidalgo? En octubre de 1810, logré entrevistarme con Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e Indaparapeo. Ahí le solicité que me incorporara a sus filas. Él me contó que su lucha por la independencia de la Nueva España y la libertad para todos sus habitantes. Y también me platicó que era necesaria una sociedad que pudiera organizarse y gobernarse a sí misma, por lo cual era necesario formar un congreso. Sin duda, Miguel Hidalgo ya tenía un proyecto para la insurgencia, pero cuéntanos, ¿el cura Miguel Hidalgo lo integró a sus filas o qué sucedió después? Bueno, Miguel Hidalgo me nombró su lugarteniente
es decir, su representante para ir a levantar en armas a los pueblos del sur y tomar el puerto de Acapulco. Y que de todos los lugares por donde pasara, yo me hiciera cargo del gobierno y recibiera las armas que existían, dejando en el mando a los criollos y quitando a los europeos. Me imagino que era muchísima responsabilidad y una gran tarea tomar Acapulco, uno de los principales puertos comerciales de la Nueva España. Bueno, pero para cumplir con esa gran tarea, yo regresé a Michoacán y solicité una licencia de mi curato. Y con tan solo 25 hombres armados, con palos, machetes y algunos fusiles, salí hacia el sur. Recorrimos diferentes poblaciones, rancherías y la costa. Y poco a poco la población se fue uniendo a mis tropas, que estuvieron integradas por hacendados como Hermenegildo Galeana, rancheros indígenas como Pedro Asensio Alquiciras, mestizos, africanos y mulatos como Vicente Guerrero. Sí que su tropa estaba integrada por personas de varias castas y clases sociales, lo cual nos habla de que la sociedad quería cambiar y estaba a favor del movimiento independentista. Así es, por lo cual una de las primeras acciones que realicé en noviembre de 1810 fue abolir la esclavitud, las castas, los empleos a españoles y algunos pagos que los pobres tenían que hacer al gobierno virreinal. Eso les afectaba demasiado. La libertad fue una de las ideas y garantías más importantes de la insurgencia, así como eliminar las castas y dejar de llamarse criollo, mulato o mestizo, sino que desde entonces todos los habitantes nacidos en la Nueva España fuéramos conocidos como americanos. Claro, era muy importante que todos los habitantes de la Nueva España fueran libres y que ésta no dependiera de su casta u origen. Y qué interesante que ahora se refieran a los habitantes de la Nueva España como americanos. Claro, porque habían nacido en el continente americano, a diferencia de los españoles peninsulares, también llamados europeos. ¿Y qué otras ideas propusieron o se llevaron a cabo durante su etapa en la insurgencia? Esa es una pregunta muy interesante y también un poco complicada, ya que no fue fácil hacer la guerra y al mismo tiempo construir un gobierno diferente al que teníamos y con el cual no estábamos de acuerdo. Para comenzar, en cada villa, pueblo o ciudad que logramos tomar, tratamos de organizar a la población para que se formara un gobierno político y militar elegido por y para ellos mismos, que ya no fuera un español o un gachupín impuesto que tuviera el poder y desplazara a un americano. Me imagino que sí fue muy complicado formar un gobierno insurgente al mismo tiempo que se debía hacer la guerra, pero aún así tengo entendido que usted nunca se rindió y entre sus campañas militares iba formando las bases para que la insurgencia fuera un proyecto político y formara una nueva nación con un gobierno representativo. Así es, así es. Para llevarlo a cabo yo escribí una convocatoria para que se eligieran representantes de cada provincia y se organizara un congreso para discutir el proyecto de nación y formar una constitución que nos representara y diera las bases para toda la sociedad. Algo así como las reglas de un juego para que todos las conocieran, ¿no? Las siguieran y la sociedad pudiera organizarse en una nueva nación. ¿Y este congreso sí se llevó a cabo? Por fortuna, así fue. El 14 de septiembre de 1813 se inauguró el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En el discurso inaugural yo di a conocer un documento muy importante donde expresé mi pensamiento y lo que creía debía lograr la insurgencia en lo político y en lo social. La intención de este documento era que fuera la base para que todos los diputados reunidos elaboraran una nueva legislación. Ese documento lleva el título de
los sentimientos de la nación. ¿Y qué les parece si leemos algunos puntos para que los niños y las niñas que nos están viendo puedan saber un poco más de él? Claro que sí. Si me permite, empiezo a leer. Claro que sí. Primera, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. El siguiente es mi favorito. Que la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Y solo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud. En los sentimientos de la nación, sin duda, está su pensamiento político y social que sentó las bases del movimiento insurgente. Este título me recuerda que también es conocido como el Siervo de la Nación. Así es, en efecto, y aquí tengo el documento en mis manos. Si me lo permites, sí, para que los niños y niñas lo puedan ver allá en casita. Así es. Muy bien, y mientras les voy contando que el Congreso de Chilpancingo me eligió para ser el representante del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. Y me quisieron dar el título de Alteza Serenísima, el cual por supuesto rechacé inmediatamente, porque yo no quería un título que recordara al antiguo régimen absolutista, y porque yo no luchaba para enaltecer mi persona, sino por y al servicio de mi nación. Así que preferí darles las gracias y decirles que yo me consideraba y me gustaría ser considerado como siervo de la nación. Ah, en la reunión del Congreso diste a conocer tu ideario político y social por el cual estabas luchando. Te pusiste al servicio de la nación, pero me pregunto, ¿qué más sucedió? Pues sí. Bueno, un Congreso está formado por los representantes de los habitantes de las diversas provincias, actualmente estados de la República Mexicana. El Congreso estaba formado por hombres ilustrados, influidos por ideas de la Ilustración y el liberalismo español. Ellos formaban parte de él Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, José María Liceaga, entre otros. Y nos dimos a la tarea de debatir, expresar nuestras ideas de cómo se debía formar o constituir la nueva nación, para lo cual era necesario elaborar una constitución. En principio, el Congreso abolió la esclavitud, la distinción de clases y castas, ordenó el reparto de los latifundios, las tierras, y el 6 de noviembre de 1813 dio a conocer el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. También dijiste que uno de los principales puntos para crear esta constitución para la nación, pero eso, ¿cuándo ocurrió? Bueno, efectivamente, el objetivo principal del Congreso era elaborar una constitución, lo cual no era una tarea nada sencilla, y menos en tiempos de guerra, por supuesto, por lo cual debíamos trasladarnos para no ser capturados. Tuvimos algunas batallas y, entre tanto, íbamos elaborando la Constitución. Fue un proceso complicado, me imagino, y también bastante largo para elaborar la Constitución, pero finalmente lo lograron, ¿no? Así es. Fue bastante complicado, pero después de un año, finalmente fue aprobada con carácter provisional y dada a conocer el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, con el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán. A ver, pero dinos, ¿qué establecía esta Constitución? Bueno, en primer lugar se estableció la independencia, un sistema de gobierno republicano centralista, donde hubiera 3 poderes, como en la actualidad. La soberanía popular, que todos los habitantes fueran iguales ante la ley y tuvieran derechos. Por lo dicho, esta primera constitución elaborada por los insurgentes fue la base para las constituciones posteriores. Eso es muy buena observación, así es. Sí fue la base.
pero más adelante les contarán cómo fue ese proceso. Yo solo les puedo decir que con la Constitución de Apatzingán se logró integrar en un solo documento los ideales de lucha del movimiento insurgente. Hasta aquí hemos conocido el por qué se unió a la insurgencia y que su ideario político era la independencia absoluta respecto a España y establecer una nación como un gobierno republicano, donde todos los habitantes fueran libres e iguales ante la ley, tuvieran las mismas oportunidades para estudiar y elegirse en cualquier cargo, su pensamiento social. Siempre luchó por hacer realidad sus ideales y al servicio de su patria. Todo en medio de una guerra, donde tengo entendido que también destacó y fue llamado generalísimo. Así es. Desde que el cura Hidalgo inició el movimiento, fue una guerra, ya que el virrey Francisco Javier Venegas inmediatamente envió a las tropas conocidas como Ejército Realista a combatir y a perseguir a los insurgentes o insurrectos. Yo no era un hombre de armas, pero sí sabía cabalgar. Y poco a poco aprendí a utilizar el mosquete y el sable. A ti también se te recuerda por ser un gran estratega de la guerra y emprender esta y muchas otras diversas campañas militares. Bueno, efectivamente, a diferencia de mi maestro, yo preferí tener pocos contingentes de hombres, pero eso sí, muy bien disciplinados. Y en la medida de lo posible, también bien armados. Entre 1810 y 1813, mis tropas y yo emprendimos 5 campañas militares. Durante este tiempo, logramos tomar el puerto de Acapulco, Oaxaca, Tehuacán, Orizaba, Tasco, Tixtla. Fueron muchas batallas y lograron tomar lugares importantes. Pero, ¿cuál considera que fue su hazaña militar más importante? Bueno, en cada campaña militar aprendí bastante. Y la verdad es que logré disciplinar e instruir a mi ejército. Pero sin duda mi momento militar más importante fue en el sitio de Cuautla, en 1812. ¿Cuautla? Ese lugar está en el estado que lleva su nombre, Morelos. Así es. Cuando mis tropas y yo llegamos a la villa de Cuautla, el virrey tuvo miedo de que avanzáramos hasta la Ciudad de México, que además ya estaba muy cerca. Así que envió a su mejor general, Félix María Calleja del Rey, a combatirnos. Una vez leí que ese general Calleja dijo que combatirlos sería como un paseo por el campo. Ay, sí era él, ¿verdad? Pero a ver, cuéntanos más de qué pasó. Bueno, lo que pasa es que el general Félix María Calleja estaba muy confiado de que mi ejército estaba compuesto por personas sin instrucción militar, que llevaba poco tiempo combatiendo y que además estábamos mal armados. Inició con un fuerte ataque y contundente el 19 de febrero de 1812. Sin embargo, yo contaba con el apoyo de hombres que también se formaron en la guerra junto conmigo en cada campaña, como Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y los hermanos Bravo. Ellos me ayudaron a organizar a las tropas y el pueblo que se sumó a nuestra causa. Y en conjunto, pues se cavaron trincheras, se perforaron muros de iglesias y casas para hacer aspilleras. En fin, todo el pueblo se fortificó. ¿Todo el pueblo? Pero también en los pueblos habitaban mujeres y niños, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Esa es una pregunta muy interesante. Efectivamente, en los pueblos y en las tropas insurgentes había mujeres, niñas y niños. Y en la guerra no solo participaron hombres, al contrario, muchos de ellos iban acompañados de sus familias. Las mujeres formaban parte muy importante de los ejércitos populares, ya que ellas se encargaban de conseguir armas y recursos, de preparar los alimentos, de cuidar a los enfermos, de proteger a las comunidades, además de recibir a los combatientes después de la campaña. ¿Y las niñas y los niños qué hacían en tus tropas? La mayoría iban con sus padres, como por ejemplo mi hijo,
Juan Nepomuceno Almonte, que él me acompañó en diversos combates. Y algunos más nacieron durante la guerra. Las niñas ayudaban a las mujeres cocinando, lavando, cuidando a sus hermanos. Y por su parte, los niños nos ayudaban cuidando a los caballos. Ellos eran mensajeros, espías y algunos hasta fueron soldados. ¿En verdad hubo niños que fueran soldados y tomaran las armas? Pues así es. En especial durante el sitio de Cuautla del que les platicaba anteriormente. Fue una suma de apoyos y voluntades lo que nos hizo resistir. En ese momento yo formé la compañía de niños del ejército americano, mejor conocido como los emulantes, integrado por mi hijo, por supuesto, y los hijos de mis soldados. ¡Qué interesante! Y, a ver, ¿finalmente sí los capturaron o qué fue lo que pasó? Pues no. Calleja y su ejército no lograron capturarnos. La población y mis tropas lograron resistir heroicamente 72 días el sitio, durante los cuales el agua y alimentos también comenzaron a escasear y la gente comenzaba a enfermarse. Así que yo decidí poner fin a esta situación. Mi ejército rompió el cerco y logramos escapar de la amenaza realista. Fueron muchos días de resistencia y le ganaron al mejor militar realista. Por eso su fama de estratega militar. Y por eso ese estado se llama Morelos, en honor a su hazaña militar. Ahora sabemos que por sus ideales políticos y sociales y su trayectoria militar, es uno de los principales protagonistas en la Revolución de Independencia y en la formación de México como nación. Muchas gracias, de verdad sus palabras me halagan. Aunque por causas de la guerra y del destino, no pude ver concluido mi sueño y mi trabajo de una nación libre e independiente. ¿Cómo por? Digo, después de tanto esfuerzo, ¿por qué no lograste ver ese sueño? Bueno, como les comenté, aún después promulgada la Constitución, a causa de la guerra, el Congreso tenía que trasladarse constantemente de un punto a otro, a donde estuviera a salvo de los realistas. Y era mi deber protegerlo. Así que en septiembre de 1815 salimos rumbo a Tehuacán. Pero las fuerzas realistas nos alcanzaron y me capturaron. De ahí me trasladaron a Cuernavaca y luego al edificio de la Inquisición, a la Ciudad de México. Ay, no. Entonces, ¿fuiste juzgado por la iglesia? Así es. Bueno, recuerde que yo era sacerdote. Entonces, la iglesia me juzgó, me declaró hereje y degradó de mi investidura sacerdotal. Finalmente, el virrey Calleja dictó mi sentencia de muerte por los cargos de rebeldía contra el rey de España. La vida del siervo de la nación se extinguió a las 3 de la tarde el 22 de diciembre de 1815. Su cadáver fue sepultado en el pueblo de San Cristóbal Ecatepec, hoy Estado de México. Con este hecho, cundió el desaliento entre las tropas. La dirección central del movimiento insurgente se rompió y se disgregó en guerrillas. Con la muerte del general Morelos, terminó la segunda etapa de la independencia, caracterizada por la organización tanto militar como política de los insurgentes. Como vimos, en esta etapa se obtuvieron importantes triunfos militares y además se logró definir claramente y abiertamente la intención de los insurgentes, lograr la independencia del territorio. Sabed que la soberanía, cuando faltan los reyes, solo reside en la nación. Sabed también que toda nación es libre y está autorizada para formar la clase de gobierno que le convenga y no ser esclava de otra. Morelos, agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy en esta clase. Y yo les agradezco a ambos, señor Morelos, por venir y a la maestra Noemí Juárez por hacer lo posible. Nos vemos en la próxima clase. Al contrario, gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.
Por hoy hemos terminado con segunda etapa. José María Morelos y Pavón, de Historia de cuarto grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.